a hablar con la amiga. Bueno, ¿Qué tal? ¿me hacen caso o qué pasa? Sí, perdona, Que ¿eh? soy la estrella. ¡Ostras, la diva! Ya está aquí la diva. Ojo, que Mira, ya sabéis quién es porque habéis leído el título del vídeo y ella es, pues, mi amiga Bego RM. ¿Qué tal? qué bien hablas de Luisca, mí. Hola, gente que ¿qué esté tal? viendo. No he leído nada. No he leído nada. Bueno, ¿qué tal, Bego? ¿Cómo estás? Pues aquí, esto me recuerda a algo, tengo recuerdos de Yabús. Ostras. Sí, lo que Aquí pasa es que la estamos. gente no lo sabe esto, no lo sabe porque no está publicado en ningún lado, lo tengo yo ahí clavado. Esta entrevista, bueno, lo vamos a decir así un poquito. Esta entrevista la hicimos, ¿qué? ¿Hace un año o hace 2 años? Fue en verano también, Sí, porque es porque me acuerdo cuando que estaba justo normalmente... aquí, igual con el ventilador a 1000 y ya Guay. hará un año. Un Sí, año. Sí, porque es la época que yo puedo hacer voces en mi casa, pegar voces sin que nadie se vea afectado, ¿vale? Entonces, pues aprovecho y hago este tipo de material. Lo que pasó es que, bueno, ahí yo quise grabar contigo una entrevista, fue de las primeras entrevistas que quise hacer. Y aparte, pues quería hacer una sección para los vídeos de BGM Days, ¿vale? Y se quedó grabado solo la parte esa de los BGM Days. Tu entrevista quedó, pero por la mitad empezada ya, ¿sabes? Entonces yo si publicaba eso, pues es como que no tenía sentido, porque es como, ¿quién es esta tía? qué fuerte, ¿eh? Ya no sé, ya me sabe Con mal. Pero el bueno, trabajo que le cuesta a mis representantes buscar un hueco. ya, pero para mí siempre tienen, ¿eh? Siempre tienen. Lo que pasa es que no te he llamado antes porque no me apeteció. A ver quién es más diva, ¿sabes? Bueno, Bego, vamos a empezar, ¿vale? Vamos. ¿Qué tal? ¡Oli! Cuéntame, cuéntame, ¿con qué estás ahora? ¿Qué estás haciendo en el Eh, sentido del BGM, de lo que hagas de música? Todo. ¿Qué haces ahora? pues estoy de vacaciones, para empezar, del trabajo, no de BGM, eso Del nunca. trabajo, que... Bueno, ya nos hablarás si quieres de eso también. Cuéntame eso. Pues estamos de vacas y claro, a mí me gustan las vacas de los maestros, que tenemos julio y agosto de vacaciones para hacer muchas covers, pero al final entre unas cosas y otras estoy haciendo bien poco. Pero bueno, tengo entre manos cosillas y tú ya lo sabes, pero tengo con un proyectillo que me hace mucha ilusión, pero va súper lento. Y es que estoy preparando con un pianista un disco con un montón de temas del Nier Automata. Uh, Pero cuéntanos más. vamos lentos. Vas lento, Porque hay que pero hacer los arreglos, la partitura, pasarla, que él la grabe, que me la mande, que yo la grabe. Luego intentar mezclar, que yo mezclo como el ojete, pero ahí estamos, Vale, y intentando. mira, una cosa de lo que acabas de decir. Tenéis que hacer la partitura. Significa que del Nier Automata, que no hay nada escrito. Sí, sí que hay. De hecho, mira, está aquí al lado por casualidad. Sí, sí, por Hay un casualidad. libro No, oficial. no. Sí, porque como estoy trabajando aquí en el cuarto con eso, pues estaba ahí. Pero hay cosas, hay muchas cosas. Pero Lo que- no hay a piano y a violín. Y a ver, yo no necesito tantas partituras, pero cuando tú ya trabajas con alguien, pues a ese alguien le gusta que estén las cosas bien hechas, ¿no? No le voy a decir, tú sácatelo y lo grabas. Entonces se lo ya. dejo lo mejor hecho que puedo y él ya pues lo lee, lo graba. Además, el chaval es un máquina leyendo partituras y tocando porque tiene super estudios. Un saludo a Sir Teclas. Y Eso te iba a entonces decir. yo, Di quién es eso. sí, además es súper buena gente y ya somos colegas y todo. Y vaya, que yo le paso las cosas y al día siguiente me las tiene hechas, es un crack, vaya. Pero lo suyo es eso, que él lo tenga todo lo más fácil posible y ya de paso tenemos también, pues cuando se acabe el proyecto, como que se queda por escrito ahí una serie de arreglos que luego, quién sabe, si los colgamos gratis, los vendemos, ya veremos. Eso No te sé qué se iba a podrá hacer. decir. Que lo que escribí son los arreglos, ¿no? Sí, la partiturilla de piano y violín. Para quien le Interesantísimo. pueda servir, pues perfecto, ¿no? Interesantísimo. Sí, 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 Compartir es sí. vivir. ¿Y os queda mucho de este proyecto? ¿Que os queda Sí, mucho todavía? llevamos 5 temas y encima no sé si yo voy a tener que regrabar los que hice porque perdí mis datos en el disco duro y perdí... Dios. Tengo como las mezclas que hice, pero son un poco cutres y entonces perdí lo que son los stems, los audios del Sí, sí. proyecto
y yo creo que lo voy a tener que regrabar. Pero bueno, con cariño y esfuerzo llegará. Vale. ¿Y qué más? Aparte de esto, ¿alguna cosa más? Porque normalmente, Y bueno, mis a ver. cosas, y las cosas con un señor que está en tu players, también van para adelante. Ah, bueno, vale, hablaremos de esto también si quieres. Sí, Porque, bueno, aquí puedo decir alguna cosa, si quieres. Vale, ¿y hombre, tus deberías. temas? Vale, vale. Tus temas, cuéntame. ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? ¿En qué redes estás? Cuéntanos. Aquí no nos conoce nadie. Yo no Ah, te vale. conozco. Explícame. Hola, soy Bego. Pues mira, estoy en YouTube intentando crecer muy poco a poco. Va fatal, o voy fatal. En Instagram, Bueno, que estoy muy vale. contenta, de donde más me gusta estar en realidad porque tengo mucha interacción. En TikTok, que tampoco le hago mucho caso. Ujú. Y por estar estoy en Twitter, pero eso está muerto. No vayáis a Twitter para mí. Está muertísimo. Yo no puedo tirar de tantas cosas. Supongo que Vale. nadie, ¿no? No sé. ¿Qué haces en YouTube y qué haces en Instagram? ¿Qué Pues en publicas ahí? YouTube subo las covers y poco Ujú. más. Y en Instagram pues subo las covers y aparte pues subo tonterías de mi vida, de mi día a día. Hombre, Guay. tampoco muchas cosas personales, pero de vez en cuando pues cae ahí Vale. algo. Tengo ahí a mis amigos también, así que Vale. ahí se Así ve que ya más sabéis, meneído. tenéis que seguir a Bego, Eso es. principalmente en YouTube, en Instagram, abajo, aquí, abajo en sus partes. Pues pondremos los enlaces de Bego, ¿vale? Gracias. Sí, sí. Y las covers que son de videojuegos, porque aquí este canal es de videojuegos, ¿sabes? De música de videojuegos. Yes, pero también hago de anime. Sí, sí, sí. En la entrevista anterior, que fue con Jaime, que si no habéis visto el vídeo, pues aquí arriba a la derecha os aparece una tarjeta para que vayáis a verla ahora mismo. Llegamos a la conclusión que muchos músicos que hacen videojuegos, pues no se sabe por qué también, o sea, va como de la mano, va cogido de la mano a hacer anime. Tanto, porque normalmente para dirigirnos a un perfil así, pues normalmente son streamers, ¿vale? Streamers de otras plataformas de directo y bueno, pues hacen videojuegos y anime. Tú también, ¿no, Bego? Y cuéntame Sí, por eso, ¿por qué ahora hacéis eso? ¿Por qué no os mola el sé, anime? ¿Siempre que le a mí gusta el sí. videojuego? Sí, ¿no? Sí, no sé si esto lo hablamos alguna vez o lo hablé con alguien, pero es como que a la mayoría de la gente que le gusta, bueno, en tu caso no es así, ¿no? Pero a la gente que le gustan los videojuegos les suele gustar el anime. Creo Ujú. que más que al revés, más que a la gente que al anime le gusten también los videojuegos, creo que eso es un poco Ajá. más fuera de lo Ah, común, pero no sé. Hombre, la música de los animes, de la mayoría, está muy chula. Es muy sí, sí, emotiva sí, y no te te toca digo la más. patata y eso es lo que a mí me gusta al final. Guay. Vale, vale. Pues muy bien, esto es lo que estás ahora, ¿vale? Sí, Y ahora al revés, ¿de dónde sales? ¿Cuál es tu origen? ¿Por qué? ¿Por qué eres música? ¿Estudiaste? ¿De qué edad? ¿Cómo fue esto? ¿Fue esto de uh-huh. empezar con el violín? ¿Cómo fue esto de empezar con el piano? Cuéntame. Pues verás, da un poco de risa. Mi Dampo, hermano, que es mayor, es dijo mayor. una vez en casa, mamá, papá, me quiero apuntar al conservatorio. Y yo como me copio de todo de lo que hace mi hermano mayor, pero de todo, ¿eh? Vivimos en el mismo sitio, nos dedicamos a lo mismo. Yo me copié, mi vida fue copiar a mi hermano. Pero lo ha hecho bien, menos mal, lo llega a hacer mal y la hemos liado. Entonces yo dije, ay, pues yo también. Si el hermano quiere, yo quiero. Y nos apuntaron. Y yo quería coger piano o algo de viento. Pero mi madre dijo, Anda. no, 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 de viento no, que tienes asma y te ahogas. Cosas de la época, cosas que ya se sabe que no es así, pero bueno, que vas a ver tu madre que tampoco entiende de eso. No, no, de viento no. Y un piano no, que es muy caro. Tú a En, violonchelo. en verdad el viento te lo prohibieron porque hace mucho ruido eso, tío. Hace mucho ruido. Puede ser, y me dijeron eso para la excusa, puede ser. Sí, Pero todos vaya, han el dicho lo piano es muy mismo. bonito. Y Sí, dijeron sí, es que es muy verdad y caro. podría ser. Sí, sí. Así que Bueno, me querían apuntar a violonchelo. Pero cuando llegué allí, como era un mico de 7, 8 años, me dijeron, no, no, violonchelo tú no, que eres muy pequeña, un violín.
Total, que al final se me cerró el círculo de instrumentos, no pude elegir nada. Me dieron un violín y lo bueno es que me gustó ¡Esto, mucho. niña! Estoy, te joden. ¿Cuántos? ¡Esto! ¡Jo, yo quería la trompeta! No, aquí tienes el violín. Vale, bueno, Ya está. y no hay otra y aprendiste el violín. Pero ahora te gusta, ¿no? O sea, Sí, ahora mucho. te Aunque desenvuelves tengo... bien y te gusta. Bueno, ¿Es tu instrumento principal? ¿O sí, o es piano? no es violín. El piano, de Eso es... hecho, estoy súper limitada y se ven los vídeos que tengo las manos así. Pero bueno, no Ah, bueno, importa. yo es que como ya dije en el anterior de esto que soy un farsante de la música, no entiendo de teclas ni de nada. ¿Tú qué vas a Yo hacer? si te veo tocar bien, ya está bien. Ah, pues mira, esto es una pregunta que se me ha ocurrido ahora, ¿no? Esta de cuál era tu instrumento principal. No lo sabía realmente, o sea, me imaginaba que era el violín. Pero digo, igual es más pianista que violinista y yo estoy aquí, que toque el violín. ¿Qué va? Yo creo que te lo he dicho alguna vez. Y se nota, vaya, que no. Pues no te he escuchado, no te estaba prestando Nadie me atención. escucha. Vale, pues muy bien, muy bien. Oye, y ya que lo has mencionado, ¿el hermano también hace música de videojuegos? ¿En No, serio? pero le Ah, vale, estoy vale. enganchando poquillo a poco. Pues en Bueno, le eso no estoy lo has enganchando. copiado. Ahí te No, va a copiar él a ti. Se cambian los no, papeles. pero él no la va a tocar, pero que le está gustando desde que yo hago las cosillas estas de anime y videojuegos y las escucha de vez en cuando, le gusta. Dice, ay, no sabía yo que la música del anime y de los videojuegos era tan bonita. Así que de vez en cuando se pone algo de Joe Hisaishi, que es el que compone las pelis de Ghibli, que se le encanta, Bueno, ya. y cosillas así. Vale. Entonces a los dos, a los hermanos, os mola, por lo que estás contando, la música que es así como más orquestral, más sinfónica, música clásica, todo ese rollo, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Aunque mi hermano escucha de todo. Y yo he escuchado de todo. Ahora mismo solo escucho eso, en realidad. Estoy súper enganchada. Pero yo tenía ¿Cuál mi es época rockera y todo. cuál es tu música favorita, así en general? ¿Tu estilo de música favorita? Pues ahora mismo el videogame, pero depende, porque si es rollo chiptune y eso, no, orquestal ahí, guay, grandilocuente, con su VST o de pianito. Pero ya te digo, tuve mi época rockerilla, rockera, Ujú. me gustaba el rock progresivo y el metal progresivo, estuve súper enganchada, Dream Theater, Qué súper denso enganchada. todo, qué denso, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que es música, como yo digo, para músicos. En plan, oh, un 5x8, un 7x8, y te flipas, pero luego a la larga es muy cansina y es muy Música para agotadora. guitarristas, música para pianistas, es decir, pero no música para el Mm, público. yes, eso creo. Ya, ya. Está bien, es interesante. Son cosas que en verdad no sabía yo, ¿eh? Ya que ya No, llevamos tiempo ahí hablando, pero no, esto no. Es que hay que hacer entrevistas. Muy bien, muy bien. Pues mira, has dicho, ahora estoy enganchada al videogame. Hay que decir que el videogame music, al principio, cuando pues, se decía que era como un género y en verdad no, porque el videogame music abarca todos los géneros de la música, porque tú puedes hacer una cover jazz, puedes hacer una cover pues como tú, que son así en plan acústico, muy íntimo, ¿no? Piano solo, violín solo, cosas así muy íntimas, o como yo, de flipao, ¿sabes? De flipao, de estrella del rock, y son todos los géneros. Están todos, sí, sí, sí. Lo que Y pasa el rollo que es clásico como... y... Sí, sí, lo que pasa es que tienes que decir, hey, que yo hago video game music, ¿eh? Es como... No es un estilo, pero es como una mentalidad, yo qué sé, no sé cómo Sí, decirlo. porque es como difundir la palabra del videogame, ¿no? Que la gente vea, oh, eso tan chulo es de un Ahí videojuego, está, ¿sí o no? ahí está, esa es Sí, la esa es la actitud. intención que yo tengo con la música de los videojuegos retro, ojo. ¿Sabes? Porque hay muchas que dicen, este juego, mira, este juego tenía este temazo de un minutillo en loop, ¿eh? Y ese minutillo de loop te engancha hasta muerte. Sí. Muy bien. Bueno, al principio nos has hablado de tus proyectos de ahora, pero yo también quisiera que nos contaras tus proyectos a lo largo de tu vida, que a lo mejor no están activos, o que sí, pero lo están menos, los que no hayas dicho, y que tengan que ver con la música y si puede ser, pues con la video game music.
Cuéntanos. Bueno, pues a ver, que eche memoria. Muchas cosas, en verdad empecé pues como alumna de conservatorio en las orquestillas típicas de estudiantes, orquestas sinfónicas de estudiantes, que de estas que hacían sus viajecillos y tocaban obras clásicas, pero todo muy amateur, ¿sabes? Muy Bueno, de estudiantes. Luego de ahí pues ¿se pasé llama un combos poco. eso? Combos es O- si es un grupito chico, tipo Vale, grupo banda de rock o de jazz. Un combo es a lo mejor pues 5 o 6 músicos. Y lo que yo vale, digo es una orquesta de pues, 20, 30, 40 vale. alumnos con su violín, su clarinete, su flauta, su percusión Ok. y eso. Eso es lo primero. Luego ya en la época más universitaria, pues lo típico que te vas buscando tus banditas de rock, aunque toque el violín, que es un poco triste para el rock, pero bueno, hay No, mucha influencia, ¿no? Mago de Oz y Yellowcard claro. y no sé qué. Pues yo me metí con mi violincito y mi pianito en algunas bandas de rock y claro, molaba, pero Ah, eso es muy duro, tío, porque cuesta ensayar, cuesta buscar bolos y no le ganas nada. Y llega un día, que te voy a contar, ¿no? Llega un día que dices, hasta aquí. y Y lo yo de. me voy a quedar en mi casa tocando sola. Y ya está. Y así estoy ahora. O bueno, no son los bolos, sino que eso es el grupo de calla, Es que puta, estoy cuesta harta de la mucho peña. manejar que todas las personas del grupo estén de acuerdo en algo y muy complicado. En el primer grupo que tuve decíamos que era como tener, éramos en el grupo pues cinco chicas. Y era como decíamos, es como tener 4 novias, porque todas tienen que estar, todos tenemos que estar de acuerdo, todas tienen que estar contentas, todo era súper difícil. Aparte erais 5 líderes, ¿ok? No, Porque yo de siempre hay líder nada. uno que es líder, que digamos que lleva la voz cantante Mm, y... no, pero no, no éramos, de hecho, cada una tiraba en un aspecto, ¿sabes? Había una que tiraba mucho de redes sociales y Vale. con mucha iniciativa, otra que componía más, yo que le daba el toque de los arreglillos, otra que se encargaba de buscar fechas, o sea que nos complementábamos muy bien, no era en plan, no, yo mando, yo, no, yo. Oye, ¿y esto eran música propia? ¿O eran... Era de todo, eran versiones e intentábamos hacer música propia también. ¿Hay algo tuyo que se pueda escuchar de esa época? Sí, Sí, pero bueno, pero no lo mío quieres no, decir. de todo. Bueno, Me da bueno, cosa, yo además no sé si lo han quitado, porque de eso te hablo de hace 15 años, fácilmente. Entonces en las redes había cosas, pero como la banda luego pasó por muchos cambios de formación, yo creo que terminaron quitando lo del principio. Pero ujú. vaya, indagaremos. Muy bien, muy bien. Vale, 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 vale. Bueno, de redes sociales me has hablado también. Entonces, pues bueno, voy a las preguntitas divertiguays, ¿vale? Quiero saber tu primer contacto gamer. O sea, la primera cosa de videojuegos que viste, lo primero que recuerdes, o la primera que te impactó, no sé, algo así. Yo creo que fue Sonic, Sonic. O sea, pero el Mega primero, Drive. Yo creo que sí, fue lo primero. Y o sea, si tú, hubo algo antes, no me acuerdo. Yo creo que fue Sonic. Mega Drive, Sonic, Sonic 1, Sonic 2 y luego la época gamer se nos cortó y hasta hace muy poco. ¿cómo que se cortó? Pues porque nosotros de niños, mi hermano y yo, pues teníamos la Mega Drive, que nos la compraron con mucho sudor y lágrimas, pero no era muy bienvenida en casa y había mucho veto y luego conforme más crecíamos había más responsabilidades y claro, menos consolas. Ujú. Y entonces mi madre dijo, no, hasta aquí, ya no hay más. Se deshizo de ella, que no sé dónde andará mi Mega Drive, ya estará en La el tiró, vertedero ¿eh? de algún país, no sé. Qué Mm. pena. Si yo llego ahí a saber, lo que éramos muy chicos, que íbamos a saber. Y ya está. Entonces se cortó la. Bueno, miento, no se cortó. La Mega Drive se fue. Luego nos regalaron unas Game Boys. La Bueno, Tocho, la gris, la original, la ladrillaco. Y poco más. Y ya sí que se cortó hasta que fuimos más mayores y ya está. vaya. Tristeza. Y vale, ahora juegas, ¿no? Por eso. Estás todo Sí, viciada. Estás sí. súper viciada. No, pero me controlo mucho, ¿eh?
no estoy todo viciada. Tengo a mi madre aquí en la Ostras, inconsciencia está y ahí, diciendo, está ahí. no juegues y madrugas, y esas cosas. Mo. Mamá, gracias por una buena educación. Sí, sí, sí. ¿A qué juegas ahora, entonces? Pues he jugado el Chrono Trigger hace muy poquito, que no lo había jugado nunca. Nuevísimo, Me ha encantado. nuevísimo. Nuevísimo. Es que estoy descubriendo, voy muy tarde, Lo que te has entonces estoy perdido, ¿no? Lo que te descubriendo has perdido. joyitas. Vale, vale. Pero Muy probablemente bien. no me hubiese gustado de niña. Ahora sí me ha gustado mucho. De Y niña estoy no te hubiera dándole un... gustado, dices. No, no sé, es que de niña me gustaba más el rollo... ¡Ah! Sonic, Mario, ahí a pegar, a saltar. Y eso que es más pausado Arcade. y hay una historia y hay que leer y... Yo creo que no, Ya. no hubiera durado mucho. Yo sigo igual, ¿eh? Yo sigo así. Saltar y leer, no, tío. Vale, Buah. guay. Está aquí en el chat Freak GCM. Hola, Santi. Ahí está. Mira. Qué bien. Yo es que no estoy haciéndole caso al chat, lo siento. No, bueno, a ver, si, Grande si, si, di- tú. si dicen algo guay, lo ponemos por aquí y ya está, y lo vamos leyendo. Yo Sí, qué sé, mira, ahora, dice, ahora cuando... Dime, dime. dice Raciel que también le pasó con él con la Super Nintendo, que su madre se la vetaba. Sí, yo también se lo hubiera vetado, porque esa consola no merece la pena, ni vamos, ni mencionarla en este canal. Sega. ¡Viva Sega, tío! Oh, Vale. bueno. Bueno, pues la siguiente ya sería que me hablaras de tu banda sonora favorita de los videogames. Vale, le doy vueltas, pero en verdad no le tengo que dar vueltas, la tengo muy clara. Final Fantasy. No sé El qué, número. no sé cuál, no sé. No Vamos, sé. No he jugado va- a todos, evidentemente. He jugado poquito. vamos por el 16. Entonces, de alguno. La saga Final Fantasy. Sí, hombre, destaco los que he jugado, que son 7, 9 y 10. Pero me consta que en el 6 hay temazos y en el 4 y en los primeros, o sea que no sé. Es como es todo de Nobuo, pues no, ¿por qué elegir, no? Si es el mismo señor haciendo obras maestras, ¿no? ¿Por qué tengo que...? Es un todo. Mira, ahí voy a pegar yo de ignorante y te voy a preguntar, que a lo mejor tú lo sabes más. ¿Todos los Final Fantasy son Nobuo Uematsu como No, compositor? a partir Ah, del 10 se desvinculó un poquito. En el 10 sigue estando, pero ya había otro compositor que hacía bastantes temas. Y yo creo que ya a partir del 11, creo, no sé, tampoco lo tengo muy estudiado, pero creo que a partir del 11 ya fuera. Y en el 15 está Yoko Shimomura, que la conoces, ¿verdad? ujú, sí, sí. Sí, sí, en el 15 y en el 16 ya no sé quién está, sinceramente. No me he Ya. enterado. Pero entonces a ti tú, si escogiéramos una banda sonora favorita sería Final Fantasy, pero de Nobuo Uematsu, ¿entiendes? Sí, O sea, del 1 al yes, 10, como has dicho, más o menos. sí. Guay, tío. Muy bien. Y ya, ¿Y tú? pues así. Yo, Ahora me te preguntas a entrevisto yo. mí. ¿Y tú? Me preguntas a mí. La banda Sí, sonora favorita mía. De música de sí. videojuegos. Yo eso no lo tengo tan claro. Tendría que pensarlo bastante. No te mojas, ¿eh? No te quieres mojar. El A ver. preludio, sí. El preludio es precioso. No, no sabría qué contestar. Estoy como muy pillado. A ver. Castlevania. ¿Vale? Castlevania. Sí, la saga Castlevania. Pero quiero ir a lo específico, ¿vale? Yo diría que el Castlevania 3 de Nintendo. Hola, que Nintendero soy, tío. El Castlevania de 3, sí, sí. El Drácula's Curse. Ese podría ser una de mis bandas sonoras favoritas, pero es que está junto, que no tiene nada que ver con Streets of Rage 1. Ah, amigo, sí. Ese sí que es de Sega. Pero Castlevania están ahí, Mark, ahí. qué sorpresa, ¿eh? ¡Qué Hombre, sorpresa! por algo soy un Belmont, tío. Por algo soy un Belmont. Es que lo de Belmont tiene bastante significado para lo que estoy haciendo. O sea, a mí igual me define más todo lo que, como gusto de videojuegos y tal, todo lo que tenga que ver con Sega, ¿vale? Las consolas de Sega Master System, Mega Drive, eso es lo que más me define.
Pero musicalmente, yo creo que me define más todo lo que es Castlevania. Y como este canal es de música de videojuegos, pues soy Mark Belmont, por ese motivo. ¿Vale? Ah, y me gusta decir un matiz, ya que he dicho que, ya que estoy explicando cuál es mi banda sonora favorita, voy a ganarme haters. Super Castlevania 4, no hay pa' tanto. No, no es tan buena la música del Super Castlevania 4. No está. Hala, a dislikear el vídeo, ¿no? Ahora. Bueno, a ver, que la entrevistada eres tú. Videojuego favorito, no música. Videojuego favorito. Final Fantasy 9. Qué bizarro con el Final Fantasy. ¿Te gusta solo el Final Ya. Fantasy? No, a ver, es que tiro un poco también de nostalgia. Porque, no sé, como que es el primero que te abre así un poco los ojos y el corazón y con la música igual. No sé si sería mi favorito. Objetivamente puede que no lo sea, pero entra ahí el Tienes. factor nostalgia y eso hace mucho, eso te marca. Entonces yo siempre digo Final Fantasy IX, Guay. por Tienes un eso. invitado, me parece. ¿Yo? En tu. Sí, sí, por ahí abajo en tus pies debe haber alguien. ¿Cómo lo ves? Que ha entrado. Ah, vale, no, es un fantasma. Ha No, es entrado. un No, no, gato, si que se, nadie se si- si se asuste. le si se le ha visto. Si ¡Adiós! se le ve, se le ve el culo. El culo gordo. Sí. Y yo pensando, Guay. ¿cómo lo sabe? Claro, se la ha visto Ah, entrar. claro, claro. Bueno, pues en principio ya sabemos más o menos todo de ti. A ver, a mí me gustaría que hablaras también de otro proyecto que tenemos entre manos. Pero antes de eso, si quieren los dos colegas que están aquí conectados preguntarte algo, yo qué sé, ¿no? Que te pregunten algo ellos. Si Si quieren, quieres, ¿eh? no Y les si obligues, no, pobrecillos, ya no, tienen no, si bastante quieren, con si estar quieren, si ahí. no. Y si no, pues ya pues me cuentas más cosas, pero les damos la oportunidad, ¿o qué? Claro, si Venga, quieren. chicos, preguntarle algo a Bego que hoy os responde. Otro día nos va a Claro, otro decir día nada. no los deja mi Otro día le vais a representante. preguntar, le vais a preguntar otro día y os dirá, ¿y a ti qué te importa? Pero hoy tenéis la oportunidad de hacerle una pregunta. Si la desaprovecháis, pues allá vosotros. Sí. Ah, Bueno, no se pues atreven, ¿eh? mientras se lo piensan Sí. o no quieren, no les obligues, Sí, no, hombre. no, que no es obligatorio, evidentemente. No sé, yo conozco que tienes más proyectos que no has contado. Bueno, tenemos Heilisen, si ya te refieres a Ahí eso. está. Ahí está, Hombre, sí, 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 Heilisen sí. es muy importante. Hailey salió, lo nombramos en la anterior entrevista con Jaime. Sí, lo vi. Me encantó la entrevista con Jaime. Bueno, la he visto entera, ¿eh? Tarde, pero la he visto entera. Bien. Y Jaime, todo un portento. Muy bien. Buen fichaje. Sí, sí, sí. ¿Y Hailey, qué pasa con eso? Bueno, pues ahí estamos intentando. Lo que pasa es que estamos un poco para ellos, porque cada uno tiene lo suyo. Pues Magape hace sus tweets y está muy contenta y ahora además empezó a trabajar, o sea, menos tiempo todavía. Yo tengo lo mío y Oliver tiene lo suyo, así que al final nos cuesta Todos un tienen lo suyo. poco la trifuerza, nos cuesta un poco unirnos, pero no dejamos tampoco de buscar, de intentar. Entonces ahora pues, Magape está buscando un conciertillo, algún conciertillo, tenemos alguna fecha no cerrada del todo, pero ahí en el aire para octubre. Así Vale, que bueno, bien. hago un inciso. Para los que no lo sepáis, Hailey es un trío musical, ¿verdad? Que, bueno, pues Sí, forma parte Bego. También está Magape, la habéis visto también por este canal como pianista en BGM Days, ¿vale? Y queda Oliver como flautista, ¿es? es clarinetista. Sí, somos Clarinetista. una formación un tanto extraña, ¿no? Clarinete, piano y violín, como muy clásico, pero Además, mola. es de videojuegos, ¿verdad? No hay ahí, no hay Y de anime, anime, creo. sí, sí, sí hay. ¿Sí? Ah, vale, vale, vale. Sí hay. Pues eso, Lo que explícanoslo, pasa es porque es que que no tenemos ni idea. el nombre es muy Zelda, Heilisen, porque en realidad Sí, el sí, sí. nexo común de los tres, sobre todo de ellos dos, yo no soy tan celdera, pero el nexo común era un poco que a todos nos gustaba Zelda, la música de Zelda, y entonces pues buscamos un nombre que tuviese esa referencia. Pero luego empezando a hacer arreglos, empezamos a hacer de videojuegos principalmente, pero luego empezamos a meter anime también, porque vimos que encajaba, nos gustaba y a la gente también, la gente lo pedía. Así que perfecto, videojuego y Qué anime. guay, qué guay. Pero tenemos en Y realidad casi más videojuegos, más videogames, sí, un poco, creo que sí.
Podéis escuchar Hey Listen en Spotify. No sé si tenéis canal de YouTube o alguna cosa. Yo sé que Sí, Spotify está ahí. tenemos YouTube, Spotify, Instagram. Yo creo que igual que dije antes, tenemos casi de todo. Otra cosa que eche a andar o no, pero ahí estamos. Guay, 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 guay. Muy Sí. bien, muy bien. Mira, mira qué ponen por aquí. Two players. Ojo, players, que no, payers. No, por favor. Bueno, payers si No quieren. queremos A ver. pagar. No, no, pero nosotros no. Pero si los otros quieren payear, pues Sí, pero que que no sean paguen. two, que sean muchos más. Bueno, a ver, Two tú mejor que payers. cero. Tú Sí. mejor que... Cuéntame, ¿qué es eso de tu players? Eso es un proyecto súper guay que tengo con un Ujú, amigo de ujú. Barcelona que se llama Marc Belmont. Síganlo en sus Yeah. redes. Ahí está. Ahí está. De qué va eso? Ah, pues no sé, dímelo tú, ¿no? Bueno, va. Es dura, ¿eh? Esta invitada es Dímelo tú. durísima, es muy dura, es Nada, muy la difícil. confianza da asco, chico. Joder, ya ves, tío, ahí con Jaime súper súper serenito, súper modosito, y tú aquí súper rebelde ahí, liándome el directo, joder. Es que no A ver, sé, si cuento mi versión, yo creo que la tuya va a quedar mejor, ¿no? yo mira, ya que es, como has dicho, estamos involucrados los dos, di tu versión y luego yo digo la mía. Te matizo, seguramente que diremos lo mismo. Venga, va, dale. ¿Qué digo ahora? Hoy es tu día, tu players. ¿Qué es eso? ¿De qué va? ¿Cómo empezó? Un poco la historia. ¿Qué pasa aquí? Vamos a Bueno, promocionarlo. Si no nos promocionamos nosotros, Ya, pero tú sabes que yo no sé venderme. ya. Bueno, Bueno, tú espero dale, saber como. venderte a ti. Pues nada, No, no. este hombre portentoso que se llama Mark Belmont, habíamos colaborado un par de veces, ¿no? Habíamos hecho un par de covers, la de Castlevania y no sé qué más, y la de Sonic, ¿verdad? Y ya Yes. dijimos, me dijo él sobre todo, porque él es el de las ideas pensantes, es él. Y yo soy la que dice siempre, Bueno, sí. Entonces él dijo un día, oye, pues ¿por qué no matizaremos. seguimos con esto oficialmente, no? Vamos a hacerlo Ujú. oficial, vamos a hacer un dúo y hacemos covers que nos gusten a los dos. Y digo, hostia, pues sí, muy buena idea, me mola. Pero ahí está, la cabeza pensante no soy yo. No es Yo verdad. ayudo. A ver, te matizo esa explicación que has dado. Es verdad, empezamos, bueno, porque nos conocimos. Primero vamos a empezar, nos conocimos a través del evento BGM Days. Bueno, que BGM casi Days. todos los entrevistados que va a haber aquí es porque los conocí en BGM Days. Porque sin ese evento, yo no conozco a ningún músico que haga música de videojuegos. Y mucho menos de España. Mucho menos. Yo pensaba que Yole. no había nadie. Yo pensaba que era el único yo, que era el único de España, ojo. Y Y descubrí que, más que bueno, habrá, que no salen. no lo sé, chica. A ver, hay pocos en relacionado con otras regiones donde esto tira más, ¿vale? Y nos conocimos allí. Bueno, después del evento, a ver, en ese mismo primera edición hubo como muy buen rollo con todos los participantes. Hicimos como una amistad, así un grupito, con un chat que teníamos y tal. Y bueno, pues entre todos pues quisimos colaborar el uno con el otro, más o menos, ¿no? Y entonces pues salió, no sé cómo fue, que dijimos, hay que hacer un día una colaboración tú y yo. Creo que me lo dijiste tú. Y yo dije, pues tengo la perfecta, que era la del Sonic Unleashed, porque digo, yo tengo ganas de hacer algo del Sonic moderno. Hay violín, esa si lo hubiese hecho, la hubiese tocado yo, pero ya hubiese hecho una cover. Pero tengo a la violinista, tío, pues la hago tal Es cual. verdad, esa fue la primera, ¿no? No Esa fue fue la la primera. Y segunda. digo, tengo aquí la violinista que está diciendo, a ver si no me lo dice por quedar bien. Toma esto. Y lo hizo súper bien en el momento. Y ahí empezó. Luego, ya fui que yo te pedí, oye, yo quiero hacer esta que tú has hecho del BGM Days de Castlevania del La Mega de Drive. Castlevania. Ah. Ya que ya veo que la tocas de puta madre, pues la hacemos a ese rollo que has hecho, así más lenta y tal, pero con mi flipada de fondo. Vale, trabajamos en eso y a partir de ahí yo veía que eso me estaba oliendo. Yo digo, es que esta chica va a salir mucho en mi canal. Eh, Chupa cámara.
Sí, va a salir mucho, va a salir más a menudo y digo, y entonces fue cuando dije, oye, ¿y esto te gustaría llevarlo a un rollo independiente de BORM o de Mark Belmont y que sea un dúo y bueno, qué sé, otro proyectillo además ahí que con la calma podamos hacer? Y bueno, pues tu respuesta fue positiva. No sé hasta qué punto estás contenta con ese proyecto, ¿vale? Hombre, estoy muy Pero parece contenta. que ¿Qué bien. voy a decir? Ujú. Estoy muy Guay, contenta. Lo guay, que guay. pasa es eso que cuesta, muchas veces cuesta sacar tiempo y todo el rollo, pero como tú eres Poco a poco. comprensivo y me dejas mis No, porque tiempos. yo soy el primero que no puede siempre. Entonces, En y lo de fin. la idea pensante no es verdad, porque los temas que tenemos a partir de ese de Castlevania, el del Mega Man 3 fue idea tuya. Mira, vamos a. Espera, voy a poner el canal. Estamos en modo two players, ¿vale? Esta es la sección ya two players. Espérate. Lo comentas conmigo. Pim, pam, pom. Mira, mira. Ya verás qué guay. Espera, ¿eh? Mira qué chulo. Two players, digo players. Two players. Two Vale, players. pues mira, Mega Man 3. Esta es Hay tuya. cositas ya. Sí, si lo ves así. Escucha, y no hace ni un Dime. año, ¿no? 7 meses. ¿Cuándo fue? 7 meses. 7 meses, sí, siete Está meses de bien. iniciarlo. Y tenemos, pues eso, pues 6 temillas, que no están nada Yes. mal. Yo creo que es una tú, una yo. Mega Man 3 fue idea tuya. Street Fighter 2 fue también para BGM Days 2, que eso la dije yo, porque a ti Street Fighter creo que te chupa un pie, Sí. me parece. Pues es la que más visitas tiene, la que Ya te chupa ves. un pie. ¿Eh? Y digo, hay que hacer la del Ryu. Y tú, bueno, vale, si tú lo dices, ¿Ves cómo sí. tú eres la cabeza pensante? Hombre, tú Nada, sabes. nada. La de siguiente que más éxito tiene es cosa tuya del Megalovania, ¿no? De Undertale. Bueno, el Sonic va mejor, El Sonic va mejor, bueno, el Unleashed. pero tiene más tiempo. Sí, claro. No, Bueno, sí, Megalovania había que pero hacerla, tío. Megalovania lo Classic. petó bastante para lo Classic, que somos classic. nosotros, que llevamos poca gente de momento. No sé, yo creo. Está guay. Y el Flying Battery sí que fue una cosa que te Oh, pedí esa yo es la que de... más me ha gustado. Joder, Sí. me Ah, flipa. o La que sea, más me ha gustado hacer, la que creo que más ilusión me ha hecho. o sea, tu favorita de las que tenemos sería No sé Flying si mi Battery. favorita, pero no sé, como que le tenía muchas ganas porque siempre me ha flipado muchísimo ese tema. Mójate un poco, a ver cuál dirías que te gusta más escuchar. Escuchar, ¿eh? Yo digo, Escuchar. escuchar. Tocar, me has dicho, creo que Flying Battery. ¿No? Es que escuchar, No lo pues no sé, ¿eh? No sé. sé. Hay que la pones y La de dices, joder, Sonic, esto es ya no digo ni Sonic, ya siempre digo Sonic. Vaya vicio tengo. Sonic. La de Vale, Sonic vale. Unleashed me Sí, esa es la gusta. que La más de te mola. Castlevania también me encanta. Pero no, yo creo que es la de Flying Battery. Que me da todo Flying el subidón. Battery. Mi favorita, pero con diferencia, es la de Castlevania, ¿eh? Es la que ¿Cómo no? es la que menos éxito tiene, pero es que yo creo que es un Da temazo igual. lo que El pica aquí. algoritmo. Vale, pues tú Flying Battery y yo Castlevania. ¿Qué te parece si las ponemos un poquito y las vamos comentando por Ahí, encima? spam, ¿Eh? vamos. Bueno, Sí, a ver, es mi sí, canal. sí. En mi canal de mando yo. Claro, y en mi canal me promociono yo. Porque si no me promociono yo, ¿quién ¿Quién lo lo va va a a hacer hacer? por ti? ¿Quién lo va a hacer? O sea que voy a empezar por el Flying Battery. Bien dicho. Mira qué guay. Uy, los soniditos, es que El bajo y los ahí. gameplays siempre, qué chuli. Que ya nada más viendo el gameplay me emociono. ¡Vamos! Mira cómo toca. Tú aquí haces de todo, ¿eh? ¿Está? Bueno, de todo. Mi Sonic ahí que nos falta es guapo. Sonic. Mola, ahí.
La flipada, ¿eh? La flipada. Aquí está el flipado. Está guay porque somos un poco el yin y el yang, ¿no? Bueno, claro, hay que hacer dinámicas de ese típico para que mole, ¿sabes? Ya me guay. Este trozo mola, ¿eh? Ahora aquí el guiño. Vaya cara, Viene ahora pan. el guiño, mira el guiño. El sintetizador ese que está de fondo, que lo hace, creo que igual que en el juego. Este es nuestro bajista. ¡Nuestro El bajista! bajito de papel. Madre mía. Se te va el melón. Ahí está. Flipada. Cara de sostener un violín, no es fácil. Cara de pan. Ya está. De aquí Me estoy. encanta, sí. Bueno, Es voy a perfecto. colgar ya la cámara. Cago en la hostia. Mira esto, hostia, ¿eh? No me ¿Eh? acordaba yo de esto. No me acordaba. Qué guapo, es que te lo curras un montón, tío. Si yo tuviese que hacer todo eso, Nada, sí. No sé, lo hago. Pero ya ves que lo hago en 2 ha minutos. quedado claro, ¿eh? ¿Quién hace aquí las cosas? ¿Ha quedado claro, sí o no? No, pero tú ves que yo estas cosas las hago en 2 minutos. Joder, pues, Porque, a ver, si sabes el truquillo, pues es un momento hacer esas cosas. A ver, yo tengo la ventaja de que yo te pedí, oye, hazte una foto tocando el violín para las miniaturas y vas y me haces un reportaje ahí bueno, te debo eso. una foto tocando el violín, o sea, te hice 500 Bueno, ya. de mierda, Pero pero... da igual, pero valió la pena porque digo, hola, tengo la Vego en 1.000 millones de posiciones. Pues voy a hacer animaciones de esto, qué ¿sabes? mal Voy a suena hacer- eso. Hostias, Corta. madre mía, ahora me has cortado el rollísimo, ¿eh? En fin. Ahora vamos a poner Castlevania, porque lo digo yo, que soy el que manda. A ver, he quitado la Uy, pestaña y todo. ahí sale... Qué vergüenza. Sí, cuéntalo lo que va a salir, cuéntalo. No hago spoiler. Ya está. Bueno, Qué pues lo dices al vergüenza. final, ¿vale? Lo dices al Sí. final. A ver, esto A ver, ya habla un poco de andaluz. A ver. A ver, que yo soy de barrio aquí, yo soy, bueno, no voy a decir de dónde, pero soy de un barrio hombre, no. que... A ver. A ver. Todavía no domino mucho esto, ¿eh? En verdad. No, yo quiero ir aquí, yo quiero ir a... Topla. Vale, vídeos. Aquí, esta es la que más me gusta a mí. Ya hemos puesto Flying Battery, que es la favorita de la amiga, y ahora vamos a poner la del amigo. Aquí es que fuimos Qué al castillo flipaera. Fuimos al castillo de Drácula y Es todo que a es una grabarnos. flipaera gorda. Ya. Pero tú te prestas a eso, ¿eh? Tú te ¡Hombre! prestas. ¡Qué chula! Es que es muy barroca, tío. También me encanta. Es mi favorita, pero con mucha diferencia. Y te puse el filtro de Morticia. Hola.
tienes mucho protagonismo tú, ¿eh? ¿Y tus coros? Los coros también, sí. Siempre. ¡Ay, mi pelo largo! Esta me costó un cojón, grabarlo bien. Es chunga. Esto. Madre. Oye, yo creo que estás tocando demasiado rato. Ya. Que me está cansando ya el violín. Es que me creo la vida, vaya. Me está cansando el violín ya. Fuera de aquí, por favor. Fuera. Te voy a O sea, ya. denunciar. Te voy a denunciar. Venga, adiós. ¡Ay, no! Mierda, hombre. Ara, collons. Vinga, fot-li. Los rayitos. Qué flipado. Uy, esto está guapo. Toblerones. Toblero. La peluca. Ya me la devuelve la tía. Vete a cagar, hombre. Tu Players reaccionando a tu Players. Esto está un poco comprado, esta entrevista. A ver, ¿quién va a reaccionar a tu play? Lo hacemos nosotros. Se ha enfadado. ¡El teatro! El teatro. Venga, dale, que yo le toco al VST, toco aquí el VST sin cable. Se me había olvidado todo esto. Madre mía. ¿Por qué te digo que sí? Porque te mola. Las caras. Lo guay. Es lo guay. Ahora estoy viendo muchas cosas. Me ha faltado chocar así en plan. Sí, es verdad. Pero aquí. Esta es la pantalla final. Vale. Suscríbete y dale a like. Ahí está. Suscríbete y dale a like. Está guapa, se me había olvidado que estaba tan guapa. Si te digo la verdad, no veo nuestros vídeos nunca. Sería como muy Anda. narcisista, ¿no? Sería como... Hostia. Bueno, yo verlos no, pero escuchar la música sí que me gusta porque, a ver, estoy orgulloso de los proyectos que hemos hecho. Y Ojo, atento al chat. Que atento se al viene chat. collab multitudinaria. Joder, tío. Que tengo mucha faena. Que no, que sos todo guapo. Vamos, Sí. vamos. Bueno. Vale. Ya haremos. A tope de instrumentos, chachi. Eso, que Pues se ahora vean nuestros viendo virtuosismos. Sí, hombre. Viendo este vídeo, claro, este vídeo no era para tu players, era para mi canal. ¿Vale? Era la segunda colaboración que tenía que hacer. Sí, no, pero lo digo porque estoy viendo que tiene como muchas cositas de cuando tenía la banda de Belmont Revenge, que era una banda de directo, ¿vale? No era una banda de grabar, no sé, como en redes sociales ni nada. Hacíamos directos y el show que teníamos era eso, la risa de aparta que estoy coña, tocando sí. yo. Sí, y ahí hiciste de Belmont Revenge, ¿sabes? Pero que no me costó nada y digo, oye, yo aún todavía no tenía tanta confi y me atrevo a decir, ¿te puedo pegar un patadón ahí en medio de ese trozo? Y tú, sí, de puta madre, tío. O sea, que te prestas a hacer las flipadas, o sea, la intro esa que has dicho. La que luego yo no hago sola, luego yo sola ahí. Así que saca mi lado sin vergüenza, está guay. Claro, sí. Y la intención de tu players
es un poco, bueno, grabarlo y seguir con YouTube, pero si encartara y tener un buen setlist, llevarlo eso al directo de Al verdad. directo, Al molaría. directo de verdad. No al directo de streamear, no, al directo de un escenario, ¿vale? Como dúo. Y yo no sé si la puesta en escena va a ser también así de loca, ¿sabes? Yo lo de tocar en directo y hacer esas cosas, No se te da regulín, bien. sí. Hombre, Bueno, pues lo puedo hacer, pero la ya. desafinación va a ser sublime. Entonces lo que va a pasar es que yo sí Todo lo es voy a hacer ensayar. y tú eres mi contrapunto, ¿sabes? Tú eres la seria. Ya está, es que se pilla un rol, así, se pilla un rol. Está guay. Yo voy a hacer el No, todo, flipado y todo tú, se y tú puede la, ensayar. y Qué tú la guay. modosica. Tú la Pues modosica. molaría. Sí, sí, sí. Y has comentado de la chaqueta esa. Es esta de aquí. Ahí la tienes. Sí. Esto me la hizo una amiga que se llama Eiko. Eiko, esa es Y una personaje de Final Fantasy IX. sí, bueno, es el nick, Sí, sí, sí. Mira. Y es por esa chica. Uy, qué chula. Muy Y tú. aquí tengo el Sonic. Ese Sunny Oe. Y aquí tengo el Crucifix para los Vampires. ¿Vale? Y ya está. Ya está. Listo, Pues eso pues ya está. pues ya está la entrevista y la promoción de Two Players. Que bueno, nos hemos extendido más porque es uno de los proyectos de nuestra invitada de hoy. Que pues yo como formo parte y es mi canal, pues le hemos dado un poquito más Al de bombo final y ha quedado platillo. un poco raro, ¿no? Bueno, no, yo creo que ha quedado bien. Yo creo que ha quedado bien. Realmente llevamos pues una horita de vídeo que es lo suyo de una entrevista, ¿vale? Sí, ya Yo está. Demasiado que lo la vea daría... alguien. Sí, sí, sí. No, claro que sí. Hombre, no seas pesimista, no digas eso. Y ahora, pues antes de terminar, ¿vale? Vamos a poner, porque me avisan por el pinganillo de que tenemos que entrar a publicidad un momento. Vamos a publicidad y damos por acabado el vídeo. Pero el directo, si quieres, seguimos Vale, ya de yes. forma, ¿vale? De forma chill. Así que vamos a los anuncios, a la publicidad. ¿eh? Hijo mío, ¿tienes algún último deseo? Escuchar el Revenge de Mark Belmont. Disponible en plataformas y físico en la web oficial. Ya está. Ujú. Ajá. Esas son mis Bueno, me hago mierdas. la sorprendida, pero en verdad ya la había visto de la entrevista con Jaime. Pero bueno, Ay, 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 ay. el teatrillo, hombre. Sí, 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 sí. Ese vídeo lo hice Mola, al momento mola. que saqué el disco. Sí, Se sí, nota sí, ahí sí. tu voz ahí. Disco. Claro. Claro. Está guay, Máquina está total guay. era, en verdad. Esa es la publi del Máquina Total. Qué tiempo, ¿eh? Que somos boomers Escuchar ya, el ¿eh? Máquina Total. Sí, pero es que había una publi. He puesto la que más, más políticamente correcta era, ¿sabes? Porque, madre de Dios. Bueno, Pues pues nada. bueno, pues vámonos, ¿no? Sí, voy a finalizar Gracias por esto. entrevistarme, amigo. De nada. Me siento importante. Claro que sí, que lo eres. Venga, hasta la vista.